meditar en la palabra, hermanos, en esta hora. El libro de los Salmos. Salmo número 13. Es un salmo cortito. Salmo 13. Cuando ya estén listos, pues me dicen, me indican amén y le dan lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Salmo número 13. Son solamente 6 versos. Le vamos a dar lectura a los 6 en el nombre de Jesucristo. Dice, verso primero: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con ansiedad en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, óyeme, Señor Dios mío, alumbra mis ojos porque no duerma en muerte, porque no diga mi enemigo vencido, y mis enemigos se alegrarán si yo resbalare. Mas yo en tu misericordia he confiado, alegrarás en mi corazón en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Amén. Tome su asiento. Este salmo que acabamos de leer es un salmo de David, Salmo 13. Vamos a hacer un pequeño resumen. David, dice la palabra del Señor, fue un hombre conforme al corazón de Dios, con sus errores, con sus defectos como ser humano, pero fue un hombre que desde su juventud tuvo el privilegio de conocer a Dios. Cuando Goliat se enfrenta o reta a los escuadrones del pueblo de Israel, David ya había vencido a leones, había peleado con los otros, defendiendo a las ovejas que él cuidaba. Y llega el momento de enfrentarse o de darse cuenta de que Goliat está desafiando al ejército de Israel, y él ve que nadie tiene el valor de enfrentarse, ni el rey ni nadie del ejército se enfrenta, todos tienen miedo. Él, lleno del Espíritu de Dios, y digo lleno del Espíritu de Dios porque el Espíritu de Dios estaba sobre David, él acepta pelear contra este gigante, y todos no les agrada mucho la idea porque David era un mozo, era un joven, un adolescente, y lo llevan con el rey, y el rey pues acepta que David se enfrente, y lo visten con su armadura, una armadura pesada que David no la soportó, era mucho el peso de la armadura, y dijo, esto no es para mí, yo voy a pelear con mis armas. Llega al campo de batalla y está este filisteo desafiando al pueblo, y cuando ve que David viene, se enfurece, porque David no venía más que con una honda en su mano, unas piedras que había tomado, 5 piedras, y le dice como un perro, dice, como si yo fuera un perro, tú vienes a mí. Y empiezan a pelear, y David inmediatamente toma una piedra, la pone en la honda y le da vuelo y la tira, y la piedra se incrusta en la frente del gigante. El gigante cae inmediatamente. David va, toma la espada y lo degolla. Cuando los filisteos ven esto, se llenan de temor y empiezan a huir, y esto, ¿verdad?, termina en una victoria para el pueblo de Israel. ¿Por qué sucedió esto? Porque la Biblia
lo declara, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dios estaba con David. Dios conocía el corazón de David como David conocía al Dios que estaba sirviendo. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos realmente a qué Dios estamos sirviendo. Después vienen muchas cosas, vienen victorias, vienen fracasos también en la vida de este hombre. Y uno de los fracasos grandes fue precisamente haber tomado a la esposa de Uría Eteo. Uría era un hombre de su ejército. David en una ocasión estaba de ocioso, vamos a decirlo, es la palabra correcta, sale al balcón del palacio y empieza a pasear su vista. Y se encuentra con una mujer que se estaba bañando, una mujer que le pareció hermosa, pero no solamente la contempló así por un momento, no, sino que aquella escena se le metió a la mente, y de ahí de la mente pasó al corazón, y ahí se empezaron a maquinar malos pensamientos. David investiga o manda a investigar quién era esa mujer. Ya le dan la razón, le dicen, esta mujer se llama Betsabé, es esposa de Uría Eteo. Uría es un soldado de tu ejército. Y ya con esa información David empieza a maquinar más pensamientos malos. ¿Qué hacer para que esa mujer hermosa sea mía? Pensó David. Pues empieza la maquinación de los malos pensamientos, porque los malos pensamientos se maquinan, hermano, llegan aquí y los pasan al corazón, y ahí en el corazón se trabaja el asunto ahí. Una vez que ya está maquinado, el corazón da la orden de ejecutarlos. Dice, ya sé, manda a Uría Eteo a la batalla y ordena que lo pongan al frente de la batalla para que lo maten. Una vez que Uría Eteo es muerto, David toma a Betsabé. Fue un pecado de alevosía, premeditación, alevosía, ventaja. Todas las agravantes tenía ese crimen: deslealtad a Dios, deslealtad a su misma persona, desleal al hombre que servía en su ejército, desleal a todos los servidores que él tenía. Ese pecado pasa como pasan todas las cosas. No sucedió nada, no hubo reclamos, porque a veces nosotros pensamos, o David quizá pensó, pues nadie reclamó, todo está perfecto. A veces pensamos nosotros también, pues no hay consecuencias inmediatas, pues está bien todo. Nos hacemos, como luego se dice, de la vista gorda con nosotros mismos. Disimulamos. Eso se llama pecado de omisión. O sea, lo omitimos, como que no pasó. Pues David omitió ese pecado y pasó el tiempo, y David no se dio cuenta de la gravedad del pecado, o no quiso darse cuenta de la gravedad del pecado que él había cometido. Las cosas caminaron, pero no olvidemos que está escrito, dice, el que hizo el ojo, dice, ¿acaso no verá? El que hizo el oído, dice, ¿acaso no escuchará? Ahí estaba Dios presente. Pasó el tiempo, ¿y por qué Dios no actúa de inmediato? A veces nosotros pensamos, o a veces alguien dice, no, es que si tú eres hijo de Dios, tú no vas a pecar porque Dios no te deja. No, hermano. Por muy hijos de Dios que seamos,
si nosotros no tenemos control sobre nuestra persona, nos vamos a desbocar como los caballos y ni Dios lo va a impedir. ¿Por qué no lo va a impedir? Porque Dios nos ha hecho, ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, semejantes a Él, con voluntad propia, voluntad de decisión. Si nosotros decidimos perdernos, Dios no lo va a impedir. ¿Por qué? Porque es nuestra decisión. ¿Sí me entienden? Dios es muy poderoso, pero si yo decido, simplemente, si yo decido no venir al culto hoy, en este día, Dios no me va a traer de allá del hogar, no me va a transportar desde allá hasta acá, porque Él quiere, no. Si yo decido no estar en el culto, Dios respeta mi decisión. Entonces, así, Dios respetó la decisión de David. En el momento en que David estaba premeditando o maquinando los malos pensamientos, pues Dios lo dejó que siguiera adelante. ¿Por qué? Porque Dios es respetuoso, porque David pues ya era una persona con voluntad propia, ya era una persona que debería de saber elegir entre lo bueno y lo malo, y no lo hizo. Bueno, pasó el tiempo y David pensó que no había consecuencias, que todo estaba muy bien. Tenía un hijo de Betsabé, tenía a su esposa Betsabé, una mujer muy bonita, y llega el momento en que Dios dice, pues David no se acuerda de lo que hizo, voy a tener que recordarme, voy a tener que darle una recordadita para que vea que yo estoy muy al tanto de sus acciones, para que vea que yo me preocupo por su bienestar, para que vea que él necesita hacer una corrección en su vida. Y le manda a un profeta llamado Natán. Natán va al palacio y llega con David y empiezan a platicar. Después del saludo, porque pues llegaban, saludaban y empiezan a platicar, empiezan la conversación. Y Natán le dice a David, oye David, fíjate, quiero que tú me des tu punto de vista, que tú me des un consejo, que tú me digas qué es lo que piensas de esto. Mira, había un hombre que tenía una oveja, una ovejita, era todo lo que tenía. Él le daba de comer, de su comida, la cuidaba, dormía con ella, era lo único. Y había también un hombre rico que tenía muchas ovejas, un rebaño abundante, tenía muchos animales. Y un día llega un visitante a la casa de este hombre rico, y el hombre rico, en lugar de tomar una oveja de su ganado, un animal de su ganado para darle de comer, va y toma la única oveja que tenía aquel hombre. Dice la palabra que al oír esto, David se llena de ira, se encolerizó. Y una persona cuando está enojada no mide las consecuencias. Yo estoy seguro que David, si estaba sentado, se levanta, se pone de pie y empieza a andar de un lado hacia otro como un león enjaulado, enfurecido el hombre. Y cuando David está enfurecido, lleno de cólera, dice la Biblia que Natán le pregunta, ¿qué se le debe hacer a tal hombre, David? Y David, como estaba lleno de ira, dicta la sentencia. Dice, el tal hombre, dice, es digno de muerte. Y hasta ahí pues todo iba bien. Pero cuando Natán escucha eso, le dice, David, ese hombre eres tú. ¿Y qué sucedería? David sintió como si le hubieran vaciado un balde de agua helada. Inmediatamente empezó a considerar, ¿por qué me está diciendo el profeta que ese hombre soy yo? Y el profeta le empieza a recordar, mira, tú tomaste a la mujer de Uría, a él lo mandaste al frente de la batalla para que lo matara. De ahí para acá,
La vida de David cambia totalmente. Aquel pecado de omisión viene a ser recordado por el profeta e inmediatamente se presentan las consecuencias. David cae en un estado de depresión. David es perseguido por sus enemigos. David sufre hasta lo indecible por meses, quizá años pasaron para poder alcanzar el perdón de Dios. Lo hemos dicho muchas veces, cuando nosotros somos castigados y que necesitamos alcanzar una vez más el perdón de Dios, ese proceso no es de un simple caer de rodillas y levantarnos y decir ya, no. Dios trabaja de un día hasta un año, de un mes hasta 12 meses, de 12 meses a lo mejor hasta 3, 4 años, procesando la persona según la dureza de cada uno de nosotros. David pasó muchas aflicciones. Por ejemplo, el Salmo 102, lean ahí el Salmo 102 y ahorita volvemos al Salmo 113. Ahí es un salmo en el cual también otra vez David demanda plegaria a Dios, pero ahí él relata, además de levantar oración a Dios, cuál es su condición en ese momento. Salmo 102, verso primero, dice, a la letra dice: Señor, oye mi oración y venga mi clamor a ti. Note la expresión del verso 2: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído el día que te invocare. Y luego dice: apresúrate a responderme. Y luego vea por qué está pidiendo que responda pronto. Dice: porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Ahí nos detenemos un poquito. ¿Qué es un tizón? Un carbón. ¿Sí? Bueno, mis huesos, dice, cual tizón están quemados. Aquel hombre se había consumido, porque el pecado consume, hermano. Aquel hombre se había consumido, dice: mis huesos se han consumido como humo, mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Verso 4 dice: mi corazón fue herido y se cose como la hierba. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Vamos a considerar qué es un corazón herido. Algunas veces el corazón de ustedes ha sido herido. A ver, ¿no? Más claro, algunas veces ustedes han sufrido, vamos a decir, una decepción, una desilusión amorosa. Sí. ¿Y qué sienten? Por ejemplo, la adolescente le dice a la adolescente, vamos a suponer, es una pareja de jóvenes cristianos. La joven ya no quiere nada con él. Y le dice: ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo. Y el joven acepta de muy buena gana: no te apures, no hay problema, no te preocupes. Y empieza a cantar de gozo el joven: yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. ¿Sí? ¿Qué hace pues? Como luego se dice, si lo batean, ¿qué hace? Oiga, pues le llega la depresión.
y se pone triste y le dan ganas de llorar y no tiene hambre y no quiere saber nada. Ese es un ejemplo, vamos a decir, de un corazón herido. Nada lo llena, nada lo motiva. ¿Por qué? Porque el amor de su vida le dijo: ya no quiero nada contigo, y aquel joven se siente morir. Bueno, pues David dice: mi corazón fue herido, o sea, yo ya no tengo ilusión, ya no tengo motivos para vivir, mi corazón fue herido. Ahora, ¿qué fue lo que hirió el corazón de David? No fue una desilusión amorosa. Lo que hirió el corazón de David fue la omisión de su propio pecado. Por eso dice la Biblia: el que confiesa sus pecados, fíjese, y se aparta. Ahora, no que me los confiese a mí, a Dios. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, pero el que los esconde, pues ese no va a alcanzar misericordia. Ahí están guardados, y aquel pecado guardado, aquel pecado escondido está consumiendo a la persona. Pues eso fue lo que sucedió en la vida de David, porque en el momento en que Natán le dice: tú eres ese hombre, David no se pone de rodillas o no empieza a hablar con Dios. No. Pues quién no sabe cómo estaría la despedida de Natán y David. Pero David, o la Biblia no dice que David haya pedido misericordia en ese momento. Vienen las consecuencias. David llega a un estado de depresión tremendo. Él lo relata: mi corazón fue herido como la hierba, dice, por lo cual me olvidé de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Se estaba secando. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de la soledad del velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Dice el verso 8: cada día me afrentan mis enemigos, los que se enfurecen contra mí, se han conjurado contra mí, por lo que como la ceniza a manera de pan, y mi bebida, dice, mezclo con lloro. Y luego el 10 dice: a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste, dice, y me has arrojado. O sea, él sentía que Dios lo había tomado y arrojado, como cuando usted avienta algo que ya no quiere saber nada. ¿Usted ha aventado alguna vez algo? Yo creo que sí. Pues así se sentía David, arrojado de la presencia de Dios. Y sigue diciendo: mis días son como la sombra que se va. Y luego dice: y heme secado como la hierba. Aquí está dando David ejemplos muy fáciles de entender. Un árbol verde y un árbol seco. Cuando el árbol está verde, está lleno de vida, lleno de hojas, lleno de ramas. Inclusive usted se puede cobijar en la sombra de ese árbol. Pero cuando está seco, ni ramas, ni hojas, ni sombra, ni nada. David estaba seco, literalmente. Si había estado su cuerpo, no vamos a decir, tirando a lo redondo, pues a lo mejor estaba bien formado, tenía una figura buena, pero llega la aflicción y se empieza a consumir. Se consumió, se secó, a tal grado que dicen: mis huesos se han pegado a mi carne, a mi piel. Ahí él dice: me he secado como la hierba, dice, mas tú, Señor, permanecerás para siempre, y tu memoria para generación en generación. Ahora, aquí en el verso 2, David dice: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, apresúrate a responderme. Expresiones parecidas a las del Salmo 100, a las del Salmo 13, perdón. Volvamos al Salmo 13.
Entonces es David que en medio de la aflicción clama a Dios. Y yo quiero que usted note en el Salmo 13. El Salmo 13 empieza entre interrogantes, verso primero. Y note usted, fíjese, dice, ¿sí lo tienen? Dice, ¿hasta cuándo, Señor? Dice, ¿me olvidarás para siempre? Una vez. La segunda dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Dos veces. Verso 2, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con ansiedad en mi corazón cada día? Y luego la cuarta vez que usa la expresión ¿hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, dice, óyeme, Señor Dios mío, alumbra mis ojos porque no duerma en muerte. Entonces, ahí David usa 4 veces la expresión ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Porque él sentía que quizá el tiempo ya había transcurrido. Él se sentía desfallecer, se sentía consumido, se sentía sin fuerza, se sentía perseguido por los enemigos, se sentía inclusive rechazado por Dios. Él entendió que todo era un proceso en el cual Dios estaba trabajando sobre su persona. Él entendió que si todo eso había venido sobre él era por la culpa o por la causa de él mismo. Entonces usa 4 veces la expresión ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Porque él ya sentía que no podía más. Así estaba David. ¿Hasta cuándo, Señor? Dice, me olvidarás para siempre. Se sentía olvidado. Dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con ansiedad en mi corazón cada día? Dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? La primera expresión dice, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Usted cree que Dios olvida a la gente? Nosotros a veces pensamos que Dios nos olvida. ¿Por qué? Porque quizás no sentimos la presencia de Dios, porque las cosas nos salen mal, porque esto no me resulta, esto tampoco me resulta, y me enfermo y no tengo dinero, y esto y lo otro y lo otro y lo otro, y clamamos a Dios y como que Dios no está, como que Dios nos ha olvidado. Esa es la reacción humana ante la adversidad, ante la escasez, ante la enfermedad. Pero pregunto yo, ¿nos olvidará Dios? Hay una expresión en el libro del profeta Isaías, la hemos visto, a ver si la encontramos, parece que es el 49 de Isaías. ...49:13 de Isaías. Dice ahí en el nombre de Jesús: Isaías 49, verso 13. Fíjese cómo dice: cantar alabanzas, oh cielos, y